Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la organización del colegio, al Colegio de Mendoza. Un gran honor compartir esta exposición con los responsables de una ley que me parece pionera en el país y a todas luces acertada. Es una ley con la cual yo en varias comisiones de estudio de la misma asociación y en la misma especialización cuando me capacité como certificado en ética y compliance, es una cuestión que discutí sobre la naturaleza de la ley de la 27401. Lógicamente, la visión general que tengo es que es definirla como una ley penal. Si fuera una ley penal, como estaría definida, lógicamente las provincias no tendrían nada que hacer, lo cual es desacertado, y la misma ley, en el artículo 28, invita a las jurisdicciones a adecuar sus organizaciones administrativas, invita a la Municipalidad de Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires y a las provincias a adecuar sus estructuras de organización administrativa a lo que es el aspecto y estructura de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es importante destacar esto porque yo creo que esta invitación no solamente está comprendiendo a las provincias, sino que a todos los sujetos de derecho público con autonomía. Entre ellos, obviamente, podemos incluir a las municipalidades y otras entidades como universidades y demás. Pero bueno, acá me pareció bueno establecer una agenda. Voy a tratar de ser breve, sobre todo para permitir, digamos, respetar los tiempos. Te pido, Jerónimo, que obviamente cuando veas que me esté pasando los tiempos, digamos, estructurados, me lo hagas saber. Quise ver el marco de esto según los marcos energéticos en particular. Después, focalizarnos en qué es el compliance, los programas de integridad y el compliance como una herramienta, tanto del sector privado como del sector público. Compliance. Me gustó una definición que vi, y sobre todo porque también seguía o sigue la misma línea de la decisión administrativa, la 85, creo que del 2018, sobre la línea de buen gobierno corporativo de empresas, digamos, de empresas del sector público o sujetos del sector público. Me gustó cómo estaba la definición de corporate compliance como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados para las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Y uno puede pensar esto solamente en el sector privado. No. Inicialmente, donde yo entiendo, y sobre todo con el alcance y prerrogativas que da la ley 27401 en lo que es su doble naturaleza, penal y administrativa, el sector público también tiene las cargas de instituir lo que son este tipo de prácticas, procedimientos, y adaptarlos a su organización, ¿no? Y ahí sobre el punto me pareció muy bueno. Yo hice un pequeño, estaba analizando, ¿no? Me hice una especie de bullet point aparte cuando estaba repasando la exposición, sobre todo teniendo en mente lo que son los sujetos abarcados. Cuando hablamos del alcance subjetivo de esta norma, siguiendo el artículo 1 de la 27401, habla de personas jurídicas privadas locales de capital nacional o extranjero con o sin participación estatal por la comisión de delitos contra la administración pública y el soborno transnacional. Se nota ahí, obviamente, en la simple definición, que sigue un poco la estructura de lo que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos del 77, la FCPA, en la cual bien distingue lo que son prácticas, digamos, lo que son las medidas antisoborno y lo que son, digamos, las condenas a políticas, digamos, la condena de prácticas de corrupción por, digamos, manipulación de estados contables, ¿no? Hace bien la diferenciación. El objetivo declarado de la ley es el combate de la corrupción, y la corrupción, como definición, no está definida en el Código Penal. Es un concepto bastante indeterminado, digamos, en términos jurídicos, bastante indeterminado, ¿no? Porque la corrupción no solamente es pública, también es privada.
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en ese marco de... Es decir, Mendoza fue pionera, como dije antes, porque tiene la oportunidad y fue visionaria en esto, de estructurar y darle eficiencia a la ley, digamos, a lo que son las políticas anticorrupción que asumió la República Argentina ante organismos internacionales. Al haber emitido esta ley, la provincia de Mendoza tiene la oportunidad de estructurar lo que son sus leyes, y esto en lo que va a ser la tarea reglamentaria de la ley 9237, primero a darle un enfoque realista, que bueno, más adelante lo vamos a ver, que son los montos, es decir, los sujetos que contratan o estén vinculados con el Estado. La ley nacional establece alcances muy particulares, sobre todo una arbitrariedad, perdón la palabra, ¿no? Es decir, la palabra no es la correcta, arbitrariedad, pero sí un criterio muy realista en cuanto a los montos de los contratos que estarían obligados los sujetos a presentar programas de integridad ante el sector público. Los montos obviamente dejan fuera de su alcance a obras públicas inferiores a los 100 millones de pesos o 60 millones de pesos, según las circunstancias que estemos según el tipo de contrato que estemos hablando, 100 o 50 licitaciones públicas o privadas, o en lo que son abreviados o adjudicaciones simples de 65 y 30 millones. Obviamente, a economías bastante, digamos, nuestra economía no es grande, hay que ser realista en eso, en comparación a otro tipo de economías, deja fuera de su alcance a los sujetos más importantes de la economía argentina, que son las pymes, es decir, son los pequeños contratistas con el Estado, los pequeños proveedores, que obviamente con esto, digamos, con este tipo de limitaciones que establece la legislación nacional, no solamente en cuanto a montos, sino los tipos de contratos administrativos involucrados, obras públicas, los definidos en la 1023, participación público-privado, desafortunadamente deja fuera de ese marco a infinidad de sujetos, y voy a decir que a la mayor, digamos, a la mayor cantidad de sujetos que deberían estar siendo monitoreados en políticas contra la corrupción. En este caso, digamos, y siendo muy objetivo, la provincia de Mendoza tiene una oportunidad única. Fue visionaria, que es la primera provincia en emitir una norma adhiriendo a la 27401, y además de esto, tiene la oportunidad de adecuar su estructura administrativa. Yo recuerdo y esto pido, obviamente, que pueden hacernos las observaciones que entiendan. Recuerdo la ley, la 9003, la 4416, pero yo había tenido cuestiones con la ley de obras públicas, la 5507, y no recuerdo la ley digamos, de organización administrativa de la provincia o de administración financiera de la provincia, pero tienen una oportunidad única. 8706. Correcto. Acá yo estaba fijándome si la tenía anotado, el 8706. Pero lo que voy es que tienen una oportunidad única de hacer de aplicación efectiva este régimen. E incluso más, siguiendo la línea de los contratos, que parecería en la práctica, siguiendo los lineamientos de la Oficina Anticorrupción en el ámbito nacional se está estableciendo, tienen hasta la oportunidad de establecer bien los sujetos, digamos, qué es el funcionario público que estaría involucrado en este tipo de hechos. ¿Cuál es el funcionario público? Tienen la oportunidad, que para mí es una laguna y un déficit que tiene el aspecto nacional, la ley nacional y la reglamentación nacional, de hacer una ampliación del alcance de lo que es. ¿Por qué quise hacer este bullet point, ¿no? Cuando recién les decía cuáles son los sujetos, digamos, el alcance subjetivo, les dije delitos contra la administración pública. La administración pública no la define la nación, no la define digamos, las normas nacionales. Puede estar estructurado principios cardinales en el ordenamiento constitucional, y siguiendo lo que es el preámbulo de la Constitución, cada provincia asumirá su organización en la forma republicana y siguiendo tales lineamientos. Esto afianzando la unión nacional, siguiendo ese cardio que está en el preámbulo de la Constitución. Antes que todos los artículos
en materia de organización que establece la Constitución Nacional, ¿no? Pero este concepto que está establecido, lógicamente, le da a la provincia una posibilidad y una pauta que tiene un alcance sobre el marco regulatorio energético, que es uno de los problemas que enfrentan los sectores, digamos, los sujetos de los marcos regulatorios energéticos, que son las delegaciones que hace la administración pública a terceras entidades, muchas de estas entidades calificadas como entes públicos no estatales, que es un problema muy importante, porque son actividades que pueden estar, digamos, excluidas, ¿no?, del alcance de esta ley, en la cual en el exterior pueden ser interpretadas como contrarias a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, por ejemplo, de los Estados Unidos del 77, la FCPA, o lo que es la ley antisobornos del Reino Unido del 2010. Puedo decirle la Oxley Act, puedo decirle la ley Zappan, puedo decirle infinidad de ordenamientos del exterior en las cuales este tipo de prácticas pueden quedar condenadas. Les digo, ¿por qué antes dije corrupción público-privado? Reino Unido condena la corrupción entre privados. ¿Dónde tenemos un supuesto de corrupción entre privados? Carterización. Es decir, infracciones contra los regímenes, acá está en el ámbito infraccional, antes era un delito, en el exterior sigue siendo un delito, lo que son prácticas contra la libre competencia. Es decir, lo que son prácticas que atenten contra el mercado en general. Ese tipo de... Es decir, esas cuestiones que si bien obviamente uno habla del interés económico general, puede pensar que estamos hablando de una facultad delegada por las provincias. Yo no creo que sea así, porque hay una autoridad nacional fijada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y nada obsta que en tutela digamos, del interés general del mercado y la defensa del consumidor, cada provincia establezca una autoridad en la materia, ¿no? Siempre viendo el alcance en su ámbito propio territorial. Digamos, toda esta situación le da a la provincia una oportunidad única, sobre todo para comprender a sujetos. Cuando yo dije entes públicos no estatales, ¿quieren que les diga otros ejemplos de entes públicos no estatales? Yo creo que les mencioné los colegios profesionales, por ejemplo, colegios de ingenieros, colegios de abogados, colegios de profesionales en ciencias económicas. En el último suplemento que salió en la bremática, justamente uno de mis artículos habla de la necesidad que tienen los colegios públicos de abogados de actualizar sus reglamentos de ética a la realidad actual. Y uno de los puntos que toqué es el secreto profesional. Si yo firmo, por ejemplo, yo abogado de una empresa de servicios petroleros, firmo como proveedor de esa empresa, que me sujeto a lo que es el reglamento, digamos, a lo que es el código de ética de esa empresa. Me someto a las jurisdicciones de tribunales de terceros países por hechos de corrupción o violaciones al código de ética. Si el código de ética a mí me impone, como proveedor, formalizar una autodenuncia ante un hecho de corrupción de esa empresa, ¿cómo conjuga el secreto profesional en ese caso? ¿No? Yo cité el reglamento de colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, que es del año 87, o sea, imagínense, yo creo que necesita ya una actualización, tiene más de 30 años. El código de ética, el reglamento de ética del colegio dice siempre y cuando el cliente lo exima. Que yo adhiera a ese código de ética que tiene en el marco de su programa de integridad mi cliente y me fuerce o me imponga la obligación de formalizar una denuncia. ¿Cómo se conjuga con esta situación? Les cité antes cuestiones de violaciones a defensa de la competencia. Bueno, en los dictámenes de la Autoridad de Aplicación en Defensa de la Competencia de la Unión Europea, declararon que correos o comunicaciones de abogados in-house con las empresas donde trabajan no están amparadas por el secreto profesional. Lo mismo de abogados que ejercen la profesión en forma exclusiva respecto de un cliente, ¿no? Y no es que ha habido solamente un dictamen, han habido varios dictámenes en ese sentido. Por eso son cuestiones que hay que actualizarlas, hay que, digamos, darle un alcance más amplio a lo que es el concepto de administración que estaba haciendo referencia, ¿no? Porque el objetivo declarado de estas leyes es combatir la corrupción. Y la corrupción no se da solamente
en lo que podemos denominar en la estructura organizativa de una provincia o de la nación, en el ámbito de la administración pública centralizada y descentralizada, sino que puede llegar a trascenderla, y puede llegar a trascenderla a los entes públicos no estatales, sociedades del Estado, o demás entidades que pueden integrar el sector público de cada jurisdicción. ¿Quieren otro ejemplo de ente público no estatal? Obras sociales. Otro ejemplo de ente público no estatal, el PAMI. Otro ejemplo, sindicatos. ¿No? Es decir, fíjense hasta dónde llega la necesidad, porque muchos de estos conceptos que se critican en los sujetos que intervienen en los marcos regulatorios energéticos, en especial hidrocarburos, o puede ser también en el marco del sector de energía, tanto generación como lo que es transporte o distribución de energía eléctrica, son lo que son pagos de facilidades, ¿no? Muy cuestionables, pero que pueden llegar, lo que son políticas antirregalos, es decir, ¿cómo es que tengo prohibido un regalo a la administración pública y puedo hacerlo un sindicato? La verdad que no me, digamos, ahí tengo un conflicto internamente, me cuesta hacer una diferencia entre lo que son una y otra limitación, ¿no? Pero bueno, acá, yendo a eso, en esta filmina vemos compliance en el sector. ¿Es fácil invertir en países ricos en recursos energéticos? Mayor riesgo y necesidad de monitoreo y con emergencia sanitaria. Y acá es donde estaba, digamos, es un punto también importante lo que son los marcos, yendo de foco a lo que son los marcos regulatorios energéticos. ¿Dónde está el petróleo? ¿En qué países del mundo está el petróleo? Solamente piensen en el globo terráqueo y fíjense en qué puntos están. Excluyan Texas, excluyan el Mar del Norte. ¿En qué otros países está? Venezuela, Colombia, Argentina, Vaca Muerta, África, Medio Oriente, Rusia. Estamos hablando de escenarios, lógicamente, donde hay un exceso de regulación, pueden haber excesos de regulaciones. Argentina se caracteriza por tener normas, digamos, en exceso, ¿no? Obviamente, excluyamos lo que son las cargas tributarias, delegaciones a terceros organismos, ¿no? Pensemos en el marco regulatorio del gas. Pensemos en un caso real. Rosario, Litoral Gas. ¿Qué le sucedió a la distribuidora por el mal estado en un consorcio por la recepción del gas? Explotó un edificio, hubieron muchas víctimas fatales, y lógicamente la intervención irregular de un gasista matriculado. ¿Dónde debería haber estado matriculado ese gasista? En el Enargas, ¿no? ¿Cómo controlaba la concesionaria del servicio público a este gasista matriculado? ¿Cómo se estaban observando en el ejido urbano de la ciudad de Rosario lo que era el acceso a la capacidad de distribución de gas? Y lo mismo pasa con la parte energética, de energía eléctrica. ¿Cuántos accesos ilegales hay a este tipo de servicio público? Lógicamente, todas estas conexiones clandestinas o irregulares generan una situación de inseguridad, y no respetar las normas en la materia genera un problema, ¿no? Pero uno dice, el colegio profesional, donde estaba matriculado este gasista, ¿por qué no controla su actividad si se le impone el pago de una tasa? Ahora a mí me está pasando en una provincia, por ética profesional, no voy a decir cuál, donde tengo un colegio que me está reclamando tasas por cada actividad que me ejerce un ingeniero especialista, con una definición amplísima de ingenieros especialistas, y en la verdad de los hechos, nunca ha venido a controlar, ni siquiera a verificar, lo que fueron los proyectos de la Ronda 2, de renovar, de la Ronda 2 de renovar. Esto genera una situación, ¿no? Sobre todo siguiendo la doctrina de la Corte, que una tasa exige una retribución de la entidad pertinente. Pero ¿por qué tengo que estar, digamos, por qué esas cargas, por qué esas delegaciones cuando no son eficientes?
¿Por qué no directamente que las haga el ente regulador pertinente? Es decir, hay infinidad de situaciones, y bueno, lógicamente, siguiendo esto, lo que son los riesgos institucionales o de sus o digamos, fragilidad de sus instituciones en los lugares donde están estos recursos. Acá les hago un breve recondo de lo que es el ordenamiento nacional, solamente, bueno, la 24065 en el marco regulatorio de energía eléctrica, con la ley, la 15336, el marco regulatorio sectorial del gas, la 24076, el decreto de 1738, y bueno, y luego un recondo general de todo lo que es el ordenamiento de hidrocarburos, que, ¿por qué quise citar todo esto? Porque da la pauta de un factor común de todo este ordenamiento, que es la fuerte intervención administrativa. A todo esto vemos el ordenamiento nacional y nunca podemos perder de vista el ordenamiento provincial, que es el titular de los recursos naturales. Bueno, acá hice un breve recondo que también me parece que ya está, me parece un poco insustancial cuáles fueron declaradas actividades esenciales durante la pandemia, qué sucedió con la actividad. Bueno, estuvo exceptuada, pero no estuvo ajena a lo que fueron las limitaciones en cada jurisdicción según los avances de lo que fue la emergencia sanitaria decretada por el DNU 260 del 16 de marzo. Vemos que está todo desde la actividad de generación, tanto en su alcance horizontal, lo que fue transporte y lo que es distribución, y lo que son el segmento de proveedores del sector energético, tanto hidrocarburos como energía eléctrica, estuvo todo exceptuado y decretado esencial desde inicio, y después se fue ampliando según cada actividad específica de los sujetos que intervienen en estos marcos regulatorios. Y acá me pareció, ya pasando lo que es el aspecto involucrado a esto, me pareció prudente qué es el compliance, ¿no? Ya habíamos dado una definición de inicio, como un procedimiento, ¿no?, de control interno para prevenir, cómo se instrumenta, ¿no?, tanto del sector público como privado. Y acá, siguiendo lo que es la definición, tenemos que tener en claro que, y esto siguiendo la axiología de la ley 27401 y ordenamientos similares que hay en terceros países, que es un régimen de incentivo para el sector privado. Y al ser un régimen de incentivo, lógicamente, excede lo que es, digamos, una naturaleza penal de la ley. Y volvemos a lo que es el alcance administrativo de esa ley y de una facultad no delegada por las provincias a la nación, ¿no? Al ser un régimen de incentivo, ¿qué es lo que está procurando este régimen? Está procurando que las mismas personas jurídicas, según el alcance subjetivo que antes dijimos, a través de la instrumentación de programas de integridad y cooperen con las autoridades, otro concepto que excede el marco penal. Estamos hablando de autoridades, va a ser definida por digamos, cada una de las jurisdicciones, a través de políticas y procedimientos internos para alinear una cultura de cumplimiento a la ley, ¿no? Estamos hablando no solamente, a mi entender, de un régimen de incentivos siguiendo lo que es la ley, sino de una transdelegación de cometidos de las jurisdicciones locales hacia el sector privado, ¿no? Porque si seguimos también la línea del artículo 22, si mal no recuerdo, o 23 de la ley 27401, cuando señala el contenido de los objetivos de los programas de integridad, habla no solamente de incluir los ilícitos ponderados en el artículo 1 de la ley, sino otras irregularidades. Al referirse a otras irregularidades, está dando un alcance más amplio y está hablando de otras irregularidades que hacen al sector, digamos, a las jurisdicciones locales, por ejemplo, contravencional, por ejemplo, lo que son cuestiones dentro de una empresa, lo que es la prevención de violencia violencia de género, violencia laboral, políticas de integridad de género. Todos los alcances que se están tratando de instrumentar a través de la resolución 34 y siguientes de la IGJ en cuanto a integración de directorio de sociedades, o que incluso, digamos, la jurisdicción nacional, distintas
digamos, distintas dependencias, entidades, tanto centralizadas como descentralizadas, están instituyendo ahora oficinas internas de tutela y salvaguarda de políticas de resguardo, digamos, de género, lo propio están haciendo en garantía de la diversidad de género infinidad de jurisdicciones provinciales que lo están haciendo incluso sin haber adherido a la ley 27401. Bueno, acá me pareció muy buena esta publicidad que me habían pasado desde el exterior oportunamente. Mi estudio integra la red de Baker Tilly, por eso obviamente están viendo ahí la referencia a ello. Esto me lo pasó uno de los gerentes en el exterior de Baker Tilly, como en el marco de la pandemia hasta se modificaron las estructuras de publicidad, ¿no? Y la publicidad que utilizó esta marca de alimentos me pareció fantástica. Acá, lo que yo también les decía, y esto, no, por favor, no vean contenido político en esto, sino ser objetivo en cuanto a lo que es el alcance jurídico. ¿Qué es el compliance? ¿Cómo vamos a madurarlo acá en la República Argentina? En noviembre del año pasado vi esta nota. ENAP, la empresa, la National Company de Chile, es un ente público en Chile, abre redes digamos, se autodenunció ante los tribunales en Chile acusando hechos de corrupción en un proyecto de YPF en Santa Cruz, creo que fue en los años 2014-2015. Estamos tratando de madurar, y yo esto también discutiéndolo con penalistas, ¿qué penalista le recomendaría a su cliente autodenunciate? En los términos de la ley penal empresaria. Yo creo que muy pocos. Por ahora no encontré uno. Pero sí me pareció prudente ver si ENAP se está autodenunciando en Chile, ¿qué debería hacer la empresa piloto de ENAP en la República Argentina ante los tribunales argentinos? Es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo también por los alcances que están teniendo otras causas que nos involucran a nosotros, como es la siguiente, Lavallato. En el último congreso de compliance que hubo acá en la República Argentina, el año, mejor dicho, a nivel mundial, que se celebró en Argentina en el Palacio de las Aguas, un delegado que vino para América Latina del FBI dijo que Estados Unidos estaba evaluando una modificación de la FCPA del año 77, promoviendo lo que es la condena o las facultades de juzgamiento a funcionarios públicos de terceros países donde tengan intervención o intereses empresas norteamericanas. Lógicamente todo el mundo se alarmó de esta situación diciendo cómo un país, el ejemplo fue claro, cuántas causas de corrupción en Argentina llegan a buen puerto. Todavía estamos discutiendo las cuestiones de prescripción o procesamientos en la causa Siemens, que creo que empezó cuando yo terminaba el colegio secundario, ¿no? Duran más que una causa de lesa humanidad acá en la República Argentina. Pero acá fue importante porque al mes de que salió este congreso, el juez brasileño, a cargo de la causa de Lavallato, ordenó la captura por hechos de corrupción involucrando a Petrobras de un exfuncionario del Paraguay, en este caso el expresidente paraguayo. Desconozco si la medida se llegó a ejecutar, pero el juez la ordenó y fue pionero en esto, porque estaba llevando bajo la jurisdicción de los tribunales brasileños hechos de corrupción incurridos con una empresa nacional brasilera por un funcionario de un tercer país, y un tercer país del Mercosur, lo cual me pareció muy importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo preocupa a pymes en la República Argentina la causa del Lavallato. Y acá también lo que les hacía referencia en cuanto a la intervención de, digamos, la necesidad de actualización de los códigos de ética, sobre todo de entes estatales. Acá Boeing está promoviendo lo que es un disclosure, es decir, abrir lo que son sus comunicaciones internas para el control de la corrupción. Hasta dónde llega la privacidad, ¿no? Pero es, digamos, obviamente Mastercard está introduciendo videos para todo el mundo en lo que es capacitación de políticas anticorrupción. ¿Hasta dónde llega el alcance, digamos, hasta dónde llega la maduración de esto en el exterior y cómo lo tenemos que receptar en la República Argentina? Y acá me pareció, bueno, antes les había citado la causa Siemens, esta noticia, como ven, es del 2018, 2 años atrás.
compliance preocupa solo al sector privado, no. Empieza por el sector público. Empieza ahí. Y la prueba evidente de esto está en los artículos 22, 23 y 24 de la ley 27.401, y cómo las estructuras, digamos, cómo las jurisdicciones adherentes a la ley tienen que estructurar sus organizaciones administrativas para hacer efectivo y eficaz este marco. Siguiendo esa línea, ya les dije el defecto en cuanto a montos, que a mí me pareció importante, y tipos de contratos involucrados a nivel nacional, lo cual me parece un defecto. Mendoza tiene una oportunidad única y fue pionera, fue visionaria en este sentido, en cuanto a lo que es la oportunidad de reglamentación que tiene y de también ser como inspiración para otras jurisdicciones para que hagan lo mismo, incluso para que lo haga, digamos, que lo haga la jurisdicción nacional. Desafortunadamente, lo que fueron las resoluciones, oportunamente cuando estaba Laura Alonso, pretendió extender los alcances de muchos conceptos que estaban en la ley 27.401 a través de las guías que instrumentó la Oficina Anticorrupción, tanto la guía inicial como la guía para pymes. Desafortunadamente eso se frenó, pero sí me pareció bastante correcto, y sobre todo en unos comentarios que le escuché a un funcionario de esa oficina, funcionario saliente, estuvo muy poco tiempo en la parte inicial, que es cómo las jurisdicciones locales van a tener la necesidad y hasta la obligación de instituir procedimientos, porque son facultades que no delegaron a las provincias, porque está dentro de sus códigos de forma, cómo se va a instrumentar la protección a los whistleblowers, ¿no? a los soplones, ¿no? Si lo traducimos en términos literal. Cómo se van a instrumentar las políticas de regalos, viajes, entretenimientos, hospitalidades, etcétera. Cómo se van a estructurar sus leyes de ética pública. Cómo se van a instrumentar dentro de sus entidades lo que son los códigos de conducta, ¿no? En el ámbito nacional, la CNRT, la FIP, SOCE, Vialidad, la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, instituyeron códigos de ética, y ahí quedaron. Y bueno, yendo más adelante, voy a pasar esta parte, básicamente acá, perdón que veo para atrás, acá tienen el ordenamiento y los lineamientos de la Oficina Anticorrupción en las dos resoluciones del 2018 y la última, la 36 del 2019, que bueno, obviamente yo acá definí los 4 delitos que están involucrados, tanto cohecho, soborno transnacional, negociaciones incompatibles con la función pública, lo que es la concusión, enriquecimiento ilícito y los balances e informes falsos agravados. Factor común, el abuso del poder encomendado para un beneficio particular. Pero esto obviamente exige una parte activa, pasiva, y paralelamente es muy limitativa el alcance que le está dando a los tipos de delitos involucrados en la ley 27.401. Y ahí es donde tocamos el tema, ¿no? ¿Es esto corrupción solamente? No. Y acá es donde está la carga digamos, del sector público. Los programas de integridad, que bien tiene estas limitaciones que yo les había dicho en cuanto al monto o tipo de contratos involucrados, o incluso respecto de cuáles deben ser aprobados por, si mal no recuerdo, es una autoridad que no puede ser inferior a ministro. Digamos, estas limitaciones no son acertadas y no están limitadas a lo que es un código de ética. El programa de integridad no es solamente el código de ética. Y si las jurisdicciones locales lo quieren instrumentar, por ejemplo, acá cité Vialidad. Vialidad tiene un marco como entidad reguladora, un marco subjetivo, ¿no? De sujetos involucrados en el marco regulatorio de transporte. Instrumentar un código de ética no es suficiente. Tienen que instrumentar pautas de capacitación para los sujetos activos de su marco regulatorio, es decir, sobre los sujetos sobre los cuales tiene poder de policía. Tiene que instrumentar reglas de procedimiento y contratación
para esos sujetos. Y que esos sujetos, paralelamente, hagan un efecto aguas abajo. Que esos sujetos se lo impongan a sus proveedores. Solamente así va a tener eficiencia, digamos, una especie de top from the top, desde el sector público al sector privado, lo que es el alcance del marco regulatorio, digamos, de lo que es el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acá me pareció importante recetar si son o no obligatorios. Perdón, doctor. Doctor, estamos a 5 minutos. Estamos a 5 minutos, bueno, voy a tratar de ir rápido entonces. Básicamente, acá lo que le resaltaba antes de los artículos 22 y 23, bien resalta que podrán implementar programa de integridad consistente en la definición que está detallada, por irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley. Son dos cosas distintas, irregularidades y actos ilícitos, es decir, los delitos y lo que pueden ser infracciones administrativas. Y lo que son infracciones administrativas son propias de las jurisdicciones locales. Es decir, las provincias tienen una oportunidad única de ajustar a su realidad económica, política, social, es decir, para ajustarla a su ordenamiento, a sus costumbres, a su sociología o principios, lo que es la estructura de este marco en resguardo de políticas anticorrupción. Bueno, esto acá se los estaba resaltando, lo que son las limitaciones, ya solamente hablar contrataciones de 160 o 104 millones, estamos dejando fuera del marco a los sujetos que son los primeros en ser testigos de hechos de corrupción. Hablo de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que es donde más se tiene que reflejar esto, siguiendo lo que es la guía del año 2019 de la Oficina Anticorrupción. Acá me pareció importante resaltarles que integra un programa de integridad. Un programa de integridad no es el código de ética, es instituir integridad y reglas claras que observen pautas de transparencia, siguiendo, por ejemplo, las líneas de buen gobierno corporativo que establece la Decisión Administrativa 85 del 2019, en lo que es procedimientos licitatorios, en lo que es la capacitación y constante entrenamiento periódico, lo que es después, a pesar de que estos tres elementos, el código de ética, integridad en procedimientos y capacitación, son los elementos esenciales de la ley, pero hay elementos que necesariamente tienen que estar y van atados a estos tres elementos. La métrica periódica, me voy a corregir, la evaluación periódica o actualización constante según los riesgos que vayan surgiendo a la empresa. Estamos en pandemia, ¿cómo no se va a hacer una actualización de los riesgos que surgen en la pandemia? ¿No? Apoyo de la alta gerencia al programa, el top from the top. El top from the top no puede ser solamente el compromiso declarado de la alta gerencia o de las altas autoridades a lo que son las políticas anticorrupción, sino que tiene que estar reflejado en los hechos, walk the talk. Un responsable interno en estas materias. Y este responsable interno es muy interesante cómo se puede instituir en el sector público para el resguardo y monitoreo de las prácticas anticorrupción, ¿no? Lo voy a definir con un simple ejemplo. Los sujetos digamos, en el marco de licitaciones públicas es habitual que haya un anexo con una declaración jurada en materia de políticas anticorrupción y no haber tenido causas en materia de corrupción y demás. Es importante que el sector público haga un due diligence sobre la verisimilitud de esa declaración y, en segunda medida, para la parte de ejecución del contrato, que haya dentro del comitente una persona responsable de observar y monitorear la observancia de tal medida, ¿no? Yo siguiendo, hay un decreto, el 202 del 2017, sobre qué es la declaración jurada de conflicto de interés, que se exigió bien en la ronda 2 del programa Renovar, que básicamente son declaraciones juradas en las cuales los contratistas dicen, sí, puedo tener un conflicto de interés con tales autoridades nacionales, con tales autoridades jerárquicas, ¿no? A nivel nación. Lo mismo puede trasladarse a nivel provincia. Ese conflicto de interés no necesariamente va a traer aparejada la exclusión de la oferta de ese contratista, pero sí la necesidad de un mayor monitoreo. Bueno,
voy a definir, después de siguiendo esta línea, canales internos de denuncia, protección de denunciantes, investigación interna, due diligence, que es lo que recién les refería, de partes relacionadas, contratistas, due diligence en transformación societaria, que es lo que se llama responsabilidad sucesiva, que lo van a ver en la ley, creo que en el artículo 5, monitoreo y evaluación continua de estos contratistas o sujetos vinculados, y la observancia de las exigencias reglamentarias. Voy a frenar acá, a pesar de que, bueno, obviamente las filminas siguen toda una exposición adicional, sobre todo tocando a las pymes. Lo que sí me parece importante resaltar es la trascendencia de lo que fue la ley de Mendoza, la cual, reitero, yo saqué mi primer artículo sobre esto en marzo del año pasado, y en marzo del año pasado, digamos, estaba sosteniendo la necesidad de que las provincias hagan uso del artículo 24 y adhieran al contenido de la ley estructurando sus organizaciones internas. Tuvo mucha crítica ese artículo por parte de penalistas que sostienen que la ley es de naturaleza penal y es una facultad delegada de las provincias a la nación. No obstante, a mí me cuesta verlo de esa forma. Creo que Mendoza dio un paso importantísimo a nivel nacional, fue un avance, fue pionera, y tiene ahora una oportunidad en lo que es la reglamentación de esta ley para ser ejemplo a otras jurisdicciones, para darle eficacia a lo que es el combate contra la corrupción, ¿no? La lucha contra la corrupción, y cómo esto va a transdelegarse al sector privado en la provincia de Mendoza para obviamente, que los sujetos privados, dentro de sus ámbitos internos, puedan, por ejemplo, evitar juicios laborales por violencia laboral, juicios laborales por acoso sexual, que puedan evitar casos de corrupción en procedimientos licitatorios, que puedan evitar supuestos de carterización, es decir, que sea un verdadero régimen de incentivo y de invitación al sector privado a colaborar con el sector público. Muchas gracias. La verdad que la exposición del doctor Fonruch ha sido impecable, ha tocado todos los temas. Nosotros contarle un poco la historia de cómo se dio esto en Mendoza. Efectivamente, algunas cosas ya dijo el doctor Fonruch al respecto. En Mendoza al principio había una confusión respecto a cuál tipo de legislación provincial o qué debía contener la legislación provincial ante una ley como la 27.401 que establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La confusión se dio porque hubo muchos proyectos que adherían a eso. Entonces, de hecho, hubo un proyecto que adhería un artículo de 2 párrafos, no, de 2 renglones, mejor dicho, adherían a la ley. Obviamente, no se puede adherir al Código Penal o a normas de tipo penal, como la que establece la ley nacional. Está claro que no tenía necesidad de adherir la provincia a una legislación de fondo. Es como adherir a algunas normas o al Código Civil y de comercio. Entonces, el proyecto nuestro consistió en plantear la adecuación de nuestra legislación a lo que establecía con precisión la 27.401. De hecho, el artículo 28, el segundo párrafo, es lo que lo indicaba así, está mencionado en el proyecto de ley. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar. Ahora, realmente, esta discusión que plantea el doctor Fonruch y algunos penalistas, yo también la tuve, y yo le decía,
Pero ¿cómo no hay que adecuar la legislación provincial? Primero, para el sector de la administración pública. Y segundo, hay que modificar el Código Procesal Penal de la provincia. En el Código Procesal Penal de la provincia se habla exclusivamente de personas físicas. Así que había que hacer una adecuación integral en varios artículos que se refería cuando la imputación está dirigida a una persona jurídica, o cuando interviene en el proceso penal la persona jurídica como acusada, o como autor del delito, o como la investigación respecto del delito. Entonces, ese tema se dio y se discutió acá. De hecho, eso demoró un poco el tratamiento. Particularmente se da el caso que el doctor Priore presenta un proyecto en diputados, y yo había presentado uno en senadores, pero después Priore se vino al Senado, así que terminamos trabajando junto en esa. Hubo algunas modificaciones en diputados y se sancionó la ley. El doctor Priore va a dar con mayor precisión los aspectos concretos, los detalles concretos respecto a lo que tiene la ley. Nosotros, por supuesto, tal como lo establece la ley nacional para el sector público nacional, nosotros establecemos los programas de integridad como cumplimiento obligatorio de todas las empresas, y se hace la referencia clara y concreta a la ley de administración financiera, a la ley de obras públicas, a la ley de concesión de obra pública y servicios públicos. Se establecen las sanciones, y la mayoría del articulado tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, que era precisamente la adecuación de las normas procesales. Si no, no se hubiera podido aplicar. Se daba esa situación muy extraña, muy rara, que si acá alguien hubiera hecho una presentación de cualquier tipo relacionado con la ley, no había norma procesal que reglamentara precisamente el procedimiento en esos casos. Entonces, era necesario e imprescindible. Me cuesta, realmente no entiendo por qué las provincias no han hecho, otras provincias no han hecho lo mismo, y aprovecho esto para agradecerle las palabras del doctor Conrud respecto a la decisión tomada por la legislatura de Mendoza al sancionar una ley de este tipo. Para nosotros es un orgullo ser la primera provincia que tiene una ley de adecuación de la legislación provincial. Y de hecho, creo que habría que hacer algún mecanismo para que el gobierno nacional se impulse a las provincias a dictar leyes en ese sentido, o en este sentido, porque es como yo decía, que en algunas de esas provincias haya un proceso que donde están las personas jurídicas, intervienen las personas jurídicas, no van a tener normas procesales de cómo actuar. El juez no va a saber, de hecho, la propia competencia. Creo que eso es fundamental. El doctor Fonruch ha hecho no solo ha hecho un análisis que tiene que ver con el sector energético o hidrocarburífero, sino también en todos los aspectos que tienen que ver con el sector privado. Ahí sí las normas a cumplimentar son las nacionales. De todas maneras, por supuesto, por eso la facultad
de decidir sobre un programa de integridad en sus empresas. Distinto en el caso del sector público, obviamente. Por eso le voy a dar la palabra al doctor Pablo Priore para que nos dé un aspecto más preciso y detallado sobre los contenidos de la ley. Y reitero el agradecimiento a la invitación.